es un instrumento utilizado para la simplificación de circuitos digitales, pero también nos ilustra el comportamiento, o nos dice el comportamiento del circuito digital basado en el comportamiento de sus entradas y cuál va a ser la respuesta en su salida, ¿sí? Okay. Entonces vamos a ver que las tablas de verdad están constituidas por columnas y filas, ¿sí? Sí. Donde siempre, ¿sí?, se usan columnas de entrada y columnas de salida, la cual generalmente siempre se ubica del lado derecho. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Aquí Sí. tenemos nuestra tabla de verdad, ¿sí? Nota, ¿verdad?, que aquí vemos una columna, que sería esta, ¿sí?, que se conoce como columna de Entrada. entrada, ¿sí? En esta columna de entrada, pues, aquí vamos a colocar los estados de esas entradas, que en este caso del interruptor, ¿no? El Ajá. interruptor, pues, nada más tiene dos estados: abierto, que equivaldría al cero lógico, o cerrado, que equivaldría al uno lógico, ¿de acuerdo? Okay. ¿Sí? Entonces tenemos una sola entrada porque es un solo interruptor, pero al mismo tiempo también tenemos una salida, que en este caso, ¿quién sería? El foco o lámpara, ¿no? Y esa Ujú. sería la columna de salida. De igual forma, también aquí en esa columna de salida vamos a representar el estado del foco, pero como ya lo vimos, ¿no?, ¿verdad? Hay una relación entre la entrada, el interruptor, que es el elemento de control, con el foco, que es el elemento controlado. Y ya lo vimos, ¿no? Sí. Cuando el interruptor está abierto, ¿qué vimos que suceda con el foco? Cuando está apagado el, porque no Apagado, ¿no? circula. Entonces, exactamente, ¿verdad? Esto Ujú. queda ilustrado y representado en la tabla de verdad. Fíjate que en la columna de entrada puse el estado del interruptor abierto, y en la Sí. columna de la derecha, que es la de salida, que corresponde al foco o lámpara, puse el estado del foco cuando el interruptor está abierto, ¿no? Entonces, cuando el interruptor está abierto, el foco está apagado, Está apagado. ¿sí? Y de igual forma ocurre en el otro estado. Cuando el interruptor está cerrado, ¿verdad?, ¿qué vimos que ocurría en el foco? Se enciende. Está encendido, ¿no? Entonces, Sí. aquí, ¿verdad?, ese comportamiento, ¿verdad?, del interruptor y del foco queda representado en esta tabla de verdad. Esa es la Ok. utilidad de las tablas, que te representa el comportamiento de un circuito digital basado en sus entradas y cuál es la respuesta que tendrá en su salida, ¿sí? Sí. Eso es una tabla de verdad. Aquí podemos poner los estados abierto, o bien, como ya mencionamos, podemos usar el estado 0 para el abierto y 1 para el cerrado, 0 para apagado y 1 para encendido. O podemos usar verdadero para abierto, ¿sí? No, perdón, abierto falso Sí. y verdadero para cerrado. Sí. Y para apagado falso y para encendido verdadero, ¿sí? O podemos usar los niveles llamados high y low, ¿no? Para High low. abierto un low, para cerrado un high, ¿sí? High. ¿Verdad? Y para apagado un low y para encendido un high, ¿sí? ¿De acuerdo? De acuerdo, sí. Sí, entonces fíjate, ¿verdad? Entonces podemos usar cualquiera de estas cuatro representaciones en las tablas de verdad: abierto, cerrado, 0, 1, falso, verdadero, o low y high, el que tú quieras, ¿sale? Ok, sí. Y ¿Se usa más el 0 y el 1 o...? exactamente, sí, sí, de alguna manera se facilita más usar 0 y 1 porque vamos a ver que esto le da orden a la tabla de verdad, sobre todo cuando hay varias entradas. En este caso es muy sencilla porque nada más tiene una sola entrada y una sola salida, pero hay circuitos más complejos que tienen varias entradas, ¿sí? Sí. Y algunos nada más tienen una sola salida, como la compuerta que vimos, las AN y esas, pero hay otros circuitos que tienen varias salidas, no solamente una.
Bien, Ok, sí, entonces, ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en una compuerta donde, por ejemplo, tenemos dos entradas? ¿Sí? Cuando tenemos dos entradas, déjame ver dónde está. Bueno, vamos a tomar en cuenta esta de momento, ¿no? Nada más déjame hacer una modificación para que le podamos entender. sí, Insertar. Así vamos a dejarlo ahorita. Mira. Entonces aquí tengo una tabla de verdad donde, date cuenta, ya no tengo una sola entrada. Del lado izquierdo tengo dos interruptores. El sí, interruptor 1 y el interruptor 2. ¿Sale? ok, ¿Sí? Y obviamente también tenemos una columna de salida. sí, Permítame hacer una modificación tantito y a ver. No, espérame. Es que aquí tengo la 3. Mira, por ejemplo, esta. Vamos a poner esta. Mira esta, por ejemplo. sí, Mira, ¿sí? Aquí la letra A es una entrada, digamos, el interruptor A. mm, La columna B representa al interruptor B y ese es la salida que representaría al foco. ok. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Dos entradas y una salida. Pero fíjate ahora cuántos renglones tiene esta tabla de verdad. ¿Cuántos tiene? 4 renglones. 4, ¿verdad? Ahora, en este caso, como decías, ¿no? Se facilita más trabajar con niveles lógicos ceros y unos. ¿Por qué? Bueno, para no confundirse, resulta que como solamente trabajamos con los estados posibles del interruptor, que pueden ser abierto y cerrado, 0, 1, ¿sí? Para no confundirse y que nos faltara uno o repitiéramos otro, generalmente la forma en que se ordenan los renglones es en orden ascendente, empezando de arriba hacia abajo. Sí, fíjate, ¿no? Sí, ¿Sí? Si tú conviertes esta combinación 0, 0, ¿a qué decimal equivaldría? ¿A qué 1 decimal? No, como 0, salida. 0. O sea, si nada más tomas en cuenta estos dos interruptores, el A y el B, esa combinación de A y B 0, 0, ¿a qué decimal equivaldría? Ah, ya lo entendí, convertirlo. 0. A 0, ¿no? Ajá, Y esta otra combinación 0, 1, ¿a qué decimal equivaldría? a 1. A 1. Esta, la tercera fila o renglón, esta combinación, ¿a qué decimal equivale? A 2. Al 2. Y la última, A 3. a 3. Entonces, esa es la forma que se sugiere que se coloquen las combinaciones de los interruptores. Con dos interruptores nada más tienes dos combinaciones. Digo, perdón, nada más tienes cuatro combinaciones, cuatro filas. Y se Sí. colocan de esta forma ordenada, en orden ascendente, equivalente en su sistema numérico decimal. ¿Sí? Ujú. Esto se hace para que no te confundas, no te falte alguna combinación o no repitas otra combinación. De Ya esta para que forma vaya ordenada, uno, no repites ni te falta, ¿sale? va uno por uno, ¿no? Así es, sí, ¿verdad? El renglón de arriba, ¿verdad? Es inferior al de abajo en su sistema numérico decimal, ¿sale? Ya entendí, sí. Sí. Entonces, hay una reglita, ¿verdad? Que te dice que de acuerdo al número de entradas va a ser el número de combinaciones, ¿sí? Y esta reglita sería esta que te voy a poner a continuación. ¿Verdad? Aquí está, ¿no? ¿Verdad? Dice aquí, ¿sí? Caray. Dice aquí el número de filas de la tabla de verdad es corresponde a la cantidad de combinaciones que se pueden lograr
con las entradas. Y esta se obtiene elevando la base 2 a la n, donde n es el número de columnas de entrada de la tabla de verdad. ¿Sí? Entonces, con esta ecuación 2 a la n, tú vas a saber cuántas combinaciones o filas tendrías en tu tabla de verdad. ¿Sí? En el caso, ¿verdad? En el caso nuestro sería 2 al cuadrado, ¿no? Porque 2 es el número de entradas, ¿no? N, ¿verdad? Son dos entradas. 2 al cuadrado es igual a 4. Por eso en la tabla que pusimos tenemos cuatro combinaciones. Porque como son una entrada, la A, y la B, otra entrada, son dos entradas. Entonces, si esta, ¿verdad? Elevamos al cuadrado, el resultado es igual a 4. Entonces, tendrías 4 combinaciones que, Ok. que correspondería al número de filas que tendría tu tabla de verdad. Si tuvieras, tres entradas, ¿cuántas combinaciones serían? Serían 8. Exactamente, ¿no? Serían 8. Así como se observa, ¿verdad? En esta imagen, ¿no? ¿Verdad? Cuando el número de entradas es 3, ¿verdad? 2 al cubo es, ¿verdad? Equivalente a 8 combinaciones. Entonces, tu tabla de verdad tendría, pues, 8 combinaciones, como podemos observar en esta imagen. Fíjate, ¿verdad? Aquí el interruptor 1 es una entrada. El Sí. interruptor 2 es la otra y el 3 es la otra. Y cuenta cuántos renglones tenemos en la tabla. ¿Cuántos renglones tenemos? 8. 8. ¿Por qué? Porque ahí vimos, ¿no? 2 al cubo es igual a 8, ¿verdad? 8. 2 al cubo es igual a 8. Ahora fíjate Entonces, cómo están. Ajá, creo que dime. el orden como que se rige por la ecuación, o bueno, así que por la matemática. Sí, va por su equivalente en decimal, ¿no? Porque fíjate, ¿no? Esta combinación de 3 ceros, ¿a qué decimal equivaldría? ¿A qué decimal? 0, 0, ¿Cuál? 0, ¿a qué decimal 0, equivale? A 0, pues a ¿no? 0, ah, Ahora, esta otra combinación 0, 0, 1, ¿a qué decimal equivale? a 1, A 1. La tercera combinación 0, 1, 0, ¿a qué decimal equivale? a 2, A 2. La cuarta combinación 0, 1, 1, ¿a qué decimal equivale? a 3, A 3. La quinta combinación 1, 0, 0, ¿a qué decimal equivale? a 4, 4. La sexta 1, 0, 1, ¿a qué decimal equivale? a 5, A 5. La séptima, ¿a qué? 1, 1, 0, ¿a qué decimal equivale? a 6, 6. Y la última 1, 1, 1, ¿a qué decimal equivale? a 7 por las sumas. Exactamente, ¿verdad? Entonces, date cuenta, ¿verdad? Que precisamente esa es la forma en que se sugiere, ¿verdad? Que vayas colocando las combinaciones en orden ascendente para que no te equivoques, no te falte una combinación o no repitas combinaciones. ¿Sí? Si tú las pones en forma desordenada, te vas a equivocar, te va a faltar a una o vas a repetir una. Y de esta manera no repites ninguna. Ya ¿Estás de veo, sí, acuerdo? ¿Estás de acuerdo? sí, sí. Okay. Y así va a ser en todas las tablas de verdad. Siempre se colocan en este orden. ¿Sale? Sí. Bien. Entonces, internamente, las compuertas, vamos a ver que están constituidas por algo como esto. O sea, aquí tenemos, fíjate que aquí aparece, del lado derecho aparece el símbolo de la compuerta NAND, que ya viste en el video, ¿no? Sí. Sí, pero internamente está constituida por estos elementos, ¿verdad? ¿Qué elementos lo constituyen o forman a la compuerta NAND? Resistores, ¿no? Diodos, ¿Verdad? trans- Diodos y transistores. transistores, ¿no? ¿Verdad? Sí. Sí, interconectados de esta manera para hacer la función que tiene, ¿no? ¿Sale? ¿Eso está Esos así dentro están. de un microprocesador? En este caso, de una compuerta. Vamos a ver que las compuertas, como en este caso,
son unos circuitos integrados. Sí, déjame ver que tengo una imagen. Vamos a más ver. pequeño, ¿no? Un circuito más, Ahorita a ver más si, pequeño. vamos a ver, mira. Vamos a ver. Circuito integrado. Mira, son como estos. Sí, son pequeños. El que trae el Arduino trae Ajá, un exactamente, modelo. ¿verdad? Creo que no Así sé si es. sea, es chino, ¿no? Bueno, no sé. Sí, sí, hay versiones. Hay versión original, hay versiones china. Es más, tú también puedes hacer tu propia tarjeta Arduino. Nada más que obviamente sería más complejo de que la hagas y obviamente no te quedaría igual que comprada, ¿no? Porque ya comprada pues es hecha en fábrica y pues tiene presentación, ¿no? Tiene color, tiene la serigrafía que indica las partes fundamentales de la compuerta. Si tú lo Pero hicieras a mano, no los, lograrías ese nivel de acabado, ¿no? sí, Sí, porque bueno, los componentes sí se pueden conseguir uno por sí, uno. así es. Creo que Sí, ahí así es, dice, ¿no? porque tiene un microprocesador chiquitillo, dice Atmel, pero es Exactamente, cuadrado. AT Mega, sí, ese es ese es el microcontrolador, sí, Ajá. ¿de acuerdo? Entonces, bien, entonces continuamos, mira. Ese esquema es de una compuerta nada más que viene adentro del microprocesador, ¿no? ¿Una compuerta de varias? Sí, ¿sabes decir? Sí, ¿sabes decir? En un chip como estos, o sea, en un chip como estos, viene así. Pero esta vamos a ver más adelante que no tiene solamente una compuerta, sino tiene cuatro, ¿sí? Sí, Ajá. entonces, entonces usa tres pines, ¿no? Dos son de entrada, entrada 1, entrada 2, y el otro es salida. Pero aquí tienes otra compuerta, vamos a verlo más adelante. ¿Sí? Aquí tienes Sí, otra compuerta. ¿Sí? ¿Sí? Esta es aquí va una entrada, aquí va la otra entrada, y esta última es su salida, o algo así, ¿no? sí, sí. ¿Sí? Esto vamos a verlo más adelante. Bueno, ¿Sí? Entonces, ahora, ¿sí? Bueno, vamos a ver, ¿no? Las compuertas lógicas que viste en el video sí, son dispositivos físicos que operan con aquellos estados lógicos que ya mencionamos, unos y ceros, falso, verdadero, high y low, ¿no? Y sí. funcionan algo parecido a una calculadora, donde por un lado ingresas los datos, ¿sí? Que quieres, ¿verdad? Operar, y después, ¿verdad? Esta realiza la operación y te muestra el resultado. Pues una calculadora, ¿qué es lo que haces, no? Quieres hacer una operación, pues primeramente ingresa los datos, ¿verdad? Pulsando los dígitos de los números que quieres operar, ¿no? Después dices qué función va a realizar y al final te arroja el resultado. Algo Ujú. parecido ocurre con las compuertas, ¿no? Las compuertas lógicas, sí, también van a recibir datos de entrada y de acuerdo al tipo de compuerta, como ya lo viste en el video, va a ser una operación lógica con esos datos de entrada y te arroja un resultado en la salida, ¿sí? Sí, Entonces, estas compuertas, como ya también lo viste en el video, se representan mediante símbolos eléctricos, ¿sí? Y entonces la operación que realiza, ¿verdad? Cada compuerta corresponde, ¿verdad? A su función. Y esto también se representa con el símbolo o su tabla de verdad. Empecemos con la compuerta más sencilla, la llamada compuerta NOT, ¿sí? ¿Qué es lo que sí. esta compuerta también se le conoce como inversora? Porque de hecho es un inversor. ¿Qué entendemos por inversor? Como que lo inviertes la entrada. Exactamente, ¿verdad? ¿Verdad? Lo que está recibiendo en la entrada, en la salida se invierte o es lo contrario, ¿sí? Su símbolo de esta compuerta es este. Es como una flechita y en la punta un circulito. Ese es el Ujú. símbolo eléctrico de la compuerta NOT. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta compuerta? Bueno, ¿verdad? Cuando en la entrada tiene un nivel lógico 1, o sea, cuando la entrada, en este caso A, tiene un nivel, vamos a ver, lógico 0, ¿no? Primero el 0, ¿no? ¿Sí? Sí,
en la salida, ¿sí? Se va a invertir. Entonces, lo inverso al 0 es un 1, ¿sí? Y cuando la entrada sea un 1, lo inverso será en la salida, que sería un 0. Es lo que Sí. hace, ¿sí? ¿Cómo sería su tabla de verdad? Pues aquí lo estás viendo, ¿no? Cuando A es la entrada y S es la salida. Entonces, cuando Sí. la entrada es 0, la salida es invertida y entonces será equivalente a 1. Cuando la entrada es 1, la salida es invertida, equivalente al 0. Es decir, es lo contrario, ¿sí? Sí. Ahora, hay 3 formas de representar a esta compuerta. Una es por su diagrama esquemático o eléctrico, que sería este. Otra forma es a través de su tabla de verdad, que sería esta, ¿no? Si la Sí. entrada es 0, la salida es 1. Si la entrada es 1, la salida es 0. Y la otra forma es a través de lo que se conoce como la ecuación booleana. Ujú. Espérame tantito. Ujú. Cerrar programa. Se me trabó. Ahorita a ver si ya está. Sí. El símbolo eléctrico es para los esquemas digitales, Sí, ¿no? exactamente, sí, exactamente. Para los El del... esquemas, diagramas llamados diagramas esquemáticos. ¿Sí? oh, Sí. el Y la de otra, tablas, ¿verdad? Es como para análisis. la tabla de verdad, sí. Sí. Y la otra forma de reconocer a una compuerta es por esto que se llama ecuación booleana. ¿Sí? Es una ecuación, Sí. ¿sí? ¿Verdad? Las ecuaciones se distinguen porque siempre hay un signo de igual, ¿no? Me dice que lo que está del lado izquierdo es igual o idéntico a lo que está del lado derecho. Entonces, en este caso, ¿verdad? En el lado izquierdo se pone la salida de la compuerta, que es ese, y del lado izquierdo, del lado derecho, se pone la entrada. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, esta barrita que tiene encima de la A significa negación o inversión y se lee como que la salida S es igual a la entrada A negada. Es lo que significa esta barrita encima, negación o inversión. Así se entiende, ¿sí? De Sí. modo tal que, por ejemplo, cuando la entrada A es 0, pero esta barrita ahí encima me dice negación o inversión, esto sería equivalente a 1, Dice cero ¿sí? no es cero, sino es uno, ¿no? Si, o sea, cuando la entrada es 0, como se niega en la salida, el resto en la salida será un 1, ¿sí? Ok. Y viceversa, ¿no? ¿Sí? Esas son las 3 formas de representar a una compuerta, ¿sí? Ahora bien, ¿sí? Entonces, recapitulando, ¿no? Cuando la entrada es 0, la salida es invertida, o 1, o negada, ¿no? Uno. Sí. Cuando la entrada es 1, la salida es invertida, y eso es equivalente a un 0. Ahora, esta compuerta la vas a conseguir por medio de un circuito integrado, como ya mencionamos, ¿no? Como uno de estos, Sí. ¿sí? Así. Pero ¿qué te va a decir? Aquí va a tener, ¿sí? Las iniciales, por ejemplo, 74 LS04, ¿sí? Y aquí voy a tener algunas iniciales, UA u otras iniciales. Pero aquí está lo que es, digamos, el núcleo del nombre del circuito integrado. Sí. Si es Entonces, inversor o... ajá. Entonces va a venir con el número 74004. Y como puedes ver, internamente es lo que contiene esta compuerta. Fíjate que no contiene un solo inversor, sino ¿cuántos tiene? Tiene 6 inversores. Tiene 6, ¿no? Sí, ¿verdad? Ajá. Conectados de esta forma. Entonces, fíjate, estos integrados tienen una numeración, ¿sí? Viene desde el pin número 1, les sigue el pin 2, el 3, así,
hasta este último que sería el pin número 7. Luego acá arriba continúa con el 8, 9, 10 y hasta aquí sería el 14. ¿Sale? 14, sí. Entonces, fíjate, la numeración, ¿verdad? Va en sentido a contrario a las manecillas del reloj. Sí. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo te das cuenta de esto? Bueno, físicamente vamos a ver que el integrado del lado izquierdo, viendo los números al derecho, así como está, su nomenclatura, del lado izquierdo a la mitad hay una muesca o un desnivel. Vamos a verlo. Ajá. Fíjate, físicamente en la compuerta. Aquí se ve, mira. ¿Te das cuenta esta muesca o desnivel? A eso me refiero. Entonces, aquí va a aparecer el número 74LS04, correspondiente a la compuerta OR, digo NOT, y entonces el primer pin de la muesca del lado izquierdo, este primer pin hacia abajo, sería el pin número 1. Este sería el 2, 3, y así sucesivamente, ¿no? Hasta el último que sería el 7, y el de este lado sería el 8, 9, y hasta aquí este sería el número 14. ¿Sí me explico? Ok. Sí, va ¿Sí? a la izquierda el primer valor, ¿no? De la muesca. Ajá. Sí, la muesca en la parte inferior, porque fíjate, ahí, ¿verdad? Una terminal en la parte superior, ¿no? Sí, en la parte superior, aquí sería este, pero este es el 14. En la parte inferior es el pin número 1, ¿sale? Ah, ya, sí, ¿Sí? sí, sí. Aquí, mira, por ejemplo, en este caso, mira, aquí está, mira. ¿Qué dice aquí? ¿Dónde? Ah, ¿Sí logras ver? SN, SN74. Pero ese nombre, ¿qué dice Bueno, que es? sí, aquí está el nombre, digamos, principal, ¿no? El Ah, 7404 es una compuerta NOT. Y ok. ya estas iniciales previas son del fabricante. Puede ser SN, puede ser UA, otro número, NA, NE, son del Mm, fabricante. ah, ya, ¿Sí? Y ya. estas letras intermedias son de la tecnología que se usa en la fabricación. ¿Sí? Ajá, ¿De acuerdo? Entonces, aquí, sí, fíjate, aquí se ve la muesca o desnivel que mencionamos. Entonces, de la muesca hacia la parte inferior, este sería el pin número 1, uno, 2, 3, hasta este último que dos, sería el 7, ¿no? Acá de sí, este lado continúa arriba el 8, 9 y hasta aquí, ¿verdad? En la parte superior de la muesca sería el 14, ¿sale? ok, Así se reconoce una compuerta, ¿de acuerdo? sí. Voy a copiar esta imagen porque luego no la tengo aquí. Se Sí, ocupa. sí se ocupa así para que, en este caso, tú que no las has visto, las puedas reconocer, Sí, ¿no? Ah, caray, no me lo pegó, déjame pegarlo, ¿no? Para que no se me sí, olvide. sí. Había dicho que NOT es la compuerta lógica más sencilla, ¿no? Ya después Sí, derivan las otras. exactamente, sí, porque esta nada más tiene una sola entrada y las otras tienen dos o más entradas, Sí, se hace más celdas. más Ah, columnas, ¿no? En la tabla de más verdad. columnas. Ajá, más columnas. Sí, espérame tantito, nada más déjame colocarla. Bueno, ahí está ya, ¿ok? Ya está, ¿no? Entonces, Ok, internamente, ¿verdad? Tú vas a encontrar estas 6 compuertas NOT dentro de este integrado, donde, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos que, sí, en el 2 tenemos una, ¿no? Pero ¿qué sí. sucede? El pin 1, ¿qué sería? ¿Entrada o salida? El pin 1, Entrada, entrada, ¿no? Y el pin 2 sería una salida, salida. ¿no? Sí. Aquí tenemos otra compuerta, ¿no? Entre el pin 3 y pin 4. El pin 4, ¿qué sería? La salida, Salida. Y el 3, la entrada. entrada. Y así las demás, ¿no? Por ejemplo, esta otra. ¿Verdad? Esta compuerta está entre los pines 13
y 12. El 13, ¿qué sería? La entrada, Y el 12, la salida. exactamente, ¿no? ¿Sí? Sí, Y así las demás, ¿no? Ahora, para que estas compuertas funcionen, se requiere algo muy importante, conectar los pines último, que en este caso sería el 14, identificado como BCC, y pues sí, el pin 7, identificado como masa. ¿Sí? ¿Qué tienes que hacer? Para que funcione esta compuerta, tú tienes que suministrarle un voltaje de corriente directa con un valor de 5 volts de voltaje, donde el sí, positivo debes conectarlo al pin 14, identificado como BCC, ¿sí? sí, Mientras que el negativo de la fuente de 5 voltios tienes que conectarlo al pin 7, aquí le llama masa, o muchos le llaman GND, que son las iniciales de ground, ground, que significa tierra, y sí, que se conecta al negativo de la batería de 5 voltios. Esto es ujú, algo que se requiere. Si tú no conectas esta fuente, ¿sí? Entre estos pines, ninguna compuerta te va a funcionar de acuerdo a la tabla de verdad. Para que te ok, funcionen, requieren forzosamente que se conecte esta fuente de 5 y puedan funcionar. ok, ¿Sí? sí, ¿De acuerdo? sí. Dijo algo Entonces, al principio de que podía ser 3.3 volts sí, sí, como eso es, mínimo. no, no, es que, bueno, vamos a ver, mira, hay un pequeño, déjame ver si lo encuentro, hay un pequeño manualito, déjame ver si aquí lo tengo, Sí, eh, que es el manual del fabricante de compuertas, ¿sí? Y que cuál es el mínimo y máximo de estos voltajes. Déjame ver si aquí lo tengo. Sí, ok. parece que no lo tengo aquí. Mm, a ver, a ver. No, no lo tengo aquí. Pero si yo consulto el manual de esas compuertas, de que fabrica esas compuertas, me dice que el voltaje mínimo es 4.75 y el máximo es 5.25. Y obviamente debo Ojo, procurar que ese voltaje no esté debajo de 4.75 o no esté por encima de los 5.25. Porque si estoy fuera, ya el fabricante no me garantiza que las compuertas funcionen. Entonces, por eso es ok, importante que se conecten de esta forma, con estos voltajes, ¿no? Te voy a mostrar un diagrama de cómo se van a conectar en la práctica estas compuertas. Permite, ¿dónde lo dejé? Vamos a ver, electrónica, letrero. Práctica compuertas. Entonces, mira, aquí está. Mira, en la práctica, que no sé si ya la tengas, ya la has descargado. no, Eh, no, no, sí la vi, pero no la descargué, sí. Ajá, mira. Entonces, aquí te dice cómo vas a conectar ese integrado. Aquí está, ¿no? 74LS04. LS, ¿Sí, sí lo ajá, ves? sí, sí, Que sí, sería este negrito, ¿no? ¿Verdad? Sus pines los insertas en medio del la protoboard, red, el ¿sí? proto, ujú, Entonces, mira, pues esta batería tiene que ser de 5 voltios. Puedes usar un eliminador o puedes usar un cargador de un teléfono celular, ujú, ¿sí? Entonces, fíjate, para darle ese voltaje, sí, fíjate, vamos a ver, espérame, déjame activar la cámara, ¿no? Para que te dé yo la idea.
Entonces, mira, para dar los 5 voltios vas a usar un cargador. Este cargador suministra, no sé si logras ver aquí cuánto suministra, a ver si se logra distinguir, ¿eh? Sí, aquí dice, mira, dice DC output, a ver, Sí. déjame, dice 5 voltios. No sé si logra distinguirlo. Creo Sí, que no, entonces, ahorita sí sabía un sí, poquito parecido a 5. sí, pero aquí tiene salida de 5 voltios, aquí. Entonces, lo que puedes hacer es, de un cable que ya no te sirva, Ajá. ¿sí? Lo cortas y conectas tu USB. Bueno, primero lo cortas, ¿no? Lo cortas. Aquí vas a encontrar 4 cables, un rojo, Sí, un negro, un verde y un rosa, algo así. El rojo y sí, el negro son donde tenemos los 5 voltios. El negro el negativo, 0, y el rojo el positivo. Entonces, esos son los que vas a insertar en el protoboard, así como vemos en esta imagen. Así como sí. vemos en esta imagen. Mira. Sí, aquí. Fíjate. No sé cómo está tu protoboard. Si tu protoboard tiene estas líneas rojas y azules dibujadas o no las Sí, tiene. sí, Mira, por ejemplo, mira este. Aquí tiene dibujadas esta línea de color rojo, ¿sí la ves? Entonces te dice que todos estos orificios serían el positivo. sí, Y aquí tiene la azul, todos esos serían el negativo. Eso ya lo sabes usar. Sí sabes usar sí, eso, ¿no? sí. Ok. Capoto, sí, Entonces, entonces harías esta conexión, así como está, ¿sí? Y de esta manera, tú probarías el funcionamiento de la compuerta. Aquí te agregué un botón, ¿sí? Un botón. ¿Qué va a ocurrir? El botón el hará que paso. este LED es el de entrada y este Sí, otro es el de salida. Entonces, tú tienes que ir rellenando aquí, ¿sí? Dice aquí, cuando la entrada es 0, es decir, que este está apagado. Este foco va a estar apagado, que es el de entrada, y tienes que poner qué sucede con este otro LED, que es el de salida. Si enciende o no enciende. Y aquí sí, vas colocando, ¿sí? Haces la conexión para comprobar, ¿sí? La primera compuerta, que sería la que hay entre los pines 1 y 2. Después haces la reconexión, pero ahora para comprobar la otra compuerta NOT, que está entre los pines 3 y 4. Haces lo sí. mismo, ¿no? Y luego desconectas y vuelves a hacer la reconexión para comprobar la compuerta que hay entre los pines 5 y 6. 6. Ujú. Eso nomás para que tengas idea, ¿verdad? De cómo ya realmente esas compuertas a través de ver, de accionar el interruptor, que es el que te provee un 0 o un 1, y ver el estado de los LEDs. Cuando el LED está apagado es 0, cuando el LED está encendido es 1. Y vas colocando los resultados aquí en esta tabla. Esta es para la primer compuerta, ¿no? Este Sí, sería para la segunda compuerta y este sería para la tercera, así hasta la sexta compuerta. ¿Sale? sí. Es lo que tendrás que hacer. Sí, no sé si tengas este tipo de compuertas. No creo que las tengas, ¿o sí? No, No, no ¿verdad? las tengo. No. Bueno, mira, entonces esto va a quedar pendiente de práctica, ¿no? Sí, No sé si puedas ir al centro, a ver si las consigues. Sí, de hecho en la sí, Bob. práctica están las que vamos a necesitar en la práctica, que aquí se ve, ¿no? Es la 74LS00, digo 04, luego aquí dice la 74LS08, luego la 74LS32, luego la 74LS00 y la 74LS02, la Sí, 74LS86. Si las puedes conseguir, bien. Y si no, pues lo dejamos ahí pendiente esto, ¿sale? sí. Voy a ver si está ¿Cómo? abierto. Creo que ya están Sí, abriendo las tiendas. sí, ya están abriendo. Sí, entonces más que si puedes ir, ve y para que empieces a armar esos circuitos y empieces a empaparte del funcionamiento
de estas compuertas lógicas, ¿sale? Sí, ¿De acuerdo? No sé si está bien. tengas aquí, hasta aquí alguna duda o pregunta. No, nomás un poco ¿cómo dijo que hacía el cargador? Sí, Salen 4 cables. ok, mira, sí, entonces agarras tu cable de que ya no te sirva, ¿sí? Y vas a usar el de USB, porque lo vas a conectar aquí a la entrada de tu cargador, ¿sí? Aquí lo vas a conectar. Entonces, antes de conectarlo, pues lo cortas y aquí vas a tener 4 cables. Ajá, Entre ellos va a ser un negro y un rojo y otros dos sí, de otro color. Entonces, nada más usas el rojo y el negro, ¿sí? ok. Y te recomiendo, ¿sí? Que uses, no sé si tengas cable telefónico, ¿sí? O no Ah, sé pues si, sí, no sé sí, si, sí lo consigo. ¿sí? O no sé si puedas usar como este tipo, se llaman jumpers. Jumpers, mira de estos. Ah, tengo un buen que ya no funciona. Sí. Bueno, porque Con ese. ahí puedes soldar, por ejemplo, ahí puedes soldarlo porque ya esto te va a permitir, por ejemplo, si es rojo, ya lo insertas en la línea roja. Y un negro, ¿no? Si es negro, Sí, lo insertas en la ya de esta manera, ya puedes conectar tus compuertas para ver su funcionamiento ya real. ok. ¿Sale? ¿Sale? Sí, está Bueno, bien. entonces si no tienes otra duda o pregunta, lo dejas, ¿sí? Bueno, y repasa el funcionamiento de las demás compuertas. Ahorita vimos de repaso la NOT, ¿no? Pero hay que Sí. repasar el funcionamiento de la NAN, ¿no? Ah, Cuyo sí. símbolo es ¿no? Entonces, ¿verdad? Y su tabla de verdad es esta. Cuando la entrada A es 0 y la entrada B es 0, la salida es 0. ¿Y esto por Sí. qué? Porque esta compuerta AND realiza lo que se conoce como un producto o multiplicación, ¿sí? Que en este caso coincide con la aritmética. Porque fíjate, si ves la tabla, cuando A vale 0 y B 0, 0 por 0, ¿qué te da? Pero, 0. Salida 0. Cuando A es 0 y 1, cero. 0 por 1, 0, ¿no? Cuando es 1 y B 0, 1 por 0 es igual Cero. a 0. Y cuando ambas son 1, A es 1 y B 1, 1 por 1, 1. Entonces, Uno. por eso, ¿verdad? Se dice que la compuerta sí realiza una multiplicación, ¿sí? ¿Sale? Y Sí. esto, su símbolo es ¿no? Su tabla de verdad es esta y su ecuación booleana es esta, donde esta es la salida, A una entrada, B o una entrada. Y este puntito representa como que la multiplicación. En lugar de poner una X de multiplicación típica, se pone este punto, pero generalmente este punto va en medio, Arriba, en medio, ajá. ¿sale? Sí, en Sí. medio, ¿sale? ¿Verdad? Y pues, si lo hiciéramos con interruptores, serían interruptores conectados en Serie. serie, que dan este mismo comportamiento, ¿sí? Sí. Ahora, esta compuerta, pues como vimos en el video, la vas a encontrar, ¿sí? Con el número 7408, que te Ocho. fijas, internamente contiene cuántas compuertas han de 2 entradas. ¿Cuántas tiene? Cuatro. Cuatro 4, ¿no? compuertas. ¿Verdad? Sí. Aquí, ¿verdad? Esta compuerta, sus entradas, una es en el pin 1, otra entrada en el pin 2 y su salida Sí. es en el pin 3, ¿no? Y Sí. esta es otra, ¿no? ¿Verdad? Es otra compuerta cuya una entrada está en el pin 4, la otra en el 5 y su salida es en el 6. Igual para que funcione, ¿qué necesitas? ¿Verdad? Que entre el pin 14, BCC, ¿sí? Y el 7, GND o masa, le conectes tu fuente, ¿sale? Ok. Sí. ¿Sí? Entonces, en la práctica, pues aparece esto, ¿no? Esta es Puerta. sería la 08, aquí está, ¿no? 74LS08.
y así la armas, así como está en esta imagen. Ahorita, así como está está armado. Entonces es la comprobación. Aquí vas a poner, ¿no? ¿Verdad? Entradas A0 y vas a ver cuál es la salida. Cuando la combinación es de A0 y B1, aquí pones qué te pasa con este LED. Este LED del lado izquierdo este es para la entrada B y este es para verificar la salida. Entonces, fijándote en el estado de los LEDs, tú vas a poner aquí, ¿sí? Y ya que te das de comprobar las 4 combinaciones de la primera compuerta, ahora desconectas y ahora reconectas para comprobar la otra compuerta y así las Sí. otras 3. Bueno, Los push buttons son como las entradas, ¿no? exactamente, sí, o sea, los push buttons son los interruptores que hacen la función de entradas. Ok. ¿Sí? ¿No? Eso es práctica. Digo, si puedes ir a comprar estas compuertas, pues compra y ya para que tu práctica y te empieces a empapar de cómo funcionan los circuitos digitales, ¿sale? Sí, está bien. Pues no sé si tengas alguna otra duda o pregunta. No, sí me quedó claro. Oiga, pues, Javes. Uh-huh. Ok, Sí, entonces nos veríamos el próximo martes, ¿no? sí. Oiga, no pasa, no necesita el registro de la lista. Ah, sí, déjame pasar, déjame ponerte, a ver, espérame tantito, aguántame un segundo. Sí. Uh, Si quiere, agrégala y ahorita se le envío. a ver. Yo otro lo pongo lo pongo en el chat, ¿no? Aquí en el chat para que lo puedas. Mira, de hecho aquí está, mira. Copiar, ahorita te lo paso. A ver, ya te puse en el chat para que pases lista. No sé si lo veas. Ya salió. Ya, entonces ahora nada más ahí pasa lista, ¿no? Porfa. Entonces, Sí, si no tienes dudas, entonces nos veremos el próximo martes. ¿Sale? sí. En estos días le envío lo de las conversiones. Órale. Sí, 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 sí. Aquí, pues. Sí. Bueno, órale, que Sí. estés bien. Gracias, que esté bien igual. Nos vemos. Vale. Órale. Dale, adiós.